Aquí está lloviendo muy fuerte, pero no sé si logran escucharme. Se escucha la lluvia, licenciada, pero a usted se le escucha muy claro. Ah, excelente. Muy bien, entonces vamos a comenzar con esta tutoría de repaso y en esta tutoría de repaso vamos a estar discutiendo sobre el contenido de la unidad 2. Esta unidad es muy importante porque básicamente lo que vamos a hablar en esta tutoría es lo que ustedes van a incluir en el primer avance de su proyecto de investigación. Algo que quiero animarlos en esta tutoría de repaso es que puedan tomar notas porque el día sábado en la tutoría vamos a hacer un repaso de todo lo que veamos este día. El repaso que hagamos el sábado va a ser por medio de preguntas y respuestas de lo que veamos ahora. Así que vayan tomando notas para poder hacer ese repaso el día sábado. Comencemos entonces. Vamos a comenzar con esta pregunta. ¿Qué es el planteamiento del problema? Vamos a decir que plantear el problema es afinar y estructurar más formalmente la idea de investigación. ¿Por qué creen ustedes que es importante este paso del planteamiento del problema? Yo A ver, pienso que nos ayuda, licenciada, a clarificar bien y a especificar bien qué es lo que queremos investigar, nos da la idea más clara, más específica de qué es lo que estamos investigando, porque solamente con el tema o con el título uno tiene como una vaga idea de lo que quiere investigar, pero ya al plantearlo ya tiene uno un panorama más amplio. excelente, muy buen comentario. Creo que fue Josué, ¿verdad? Sí. Excelente, Josué, muy buen comentario. Exactamente. Entonces, este paso es muy importante porque si nuestro problema está correctamente planteado, entonces vamos en buen camino y está en parte ya resuelto nuestro problema de investigación. El tiempo que nos tardemos en realizar el planteamiento del problema va a depender de qué tan familiarizados estamos nosotros con el tema que estamos investigando y también de la complejidad del problema que nosotros decidamos investigar. Puede ser que cuando nosotros decidamos investigar un tema, nos demos cuenta que quizás no hay mucha literatura al respecto, cuando estemos haciendo la revisión de la literatura para familiarnos más con ese problema que queremos investigar. Entonces, puede ser que nos tardemos más tiempo en realizar el planteamiento del problema. Entonces, es importante para poder hacerlo, para poder plantear correctamente el problema, tener clara la idea de investigación, que nosotros hagamos una revisión de la literatura. Otro aspecto que es importante cuando nosotros hacemos el planteamiento del problema es la redacción, porque nosotros queremos transmitir de una forma clara y comprensible a nuestros lectores cuál es la situación problemática que estamos investigando. Por eso es importante que cuando nosotros redactamos nuestro planteamiento del problema, pensemos en que la persona que lo va a leer no conoce nada del problema, pero que con solo leer el planteamiento del problema, la persona debe comprenderlo claramente. Así que es algo que quiero que tomen nota y que piensen a la hora de redactar el planteamiento del problema. Una persona que no esté para nada familiarizada con esa situación problemática pueda entender claramente de qué se trata la investigación o el proyecto de investigación que ustedes están planteando. Otra cosa que debemos tener presente para hacer nuestro planteamiento del problema es que cuando ya tenemos la idea inicial, como les decía, tenemos que hacer una revisión de la literatura.
tenemos que leer otras investigaciones quizás similares o que quizás nos van a aportar alguna teoría, porque eso nos va a ayudar a tener una idea más clara de nuestro problema y vamos a ver cómo podemos plantearlo mejor. Así que lo primero que hacemos, ustedes esta semana van a hacer sus grupos de trabajo, saben que son 3 integrantes, y también quiero que esta semana piensen en el tema que van a investigar, que ya tengan la idea de cuál será su proyecto de investigación y que lo hablen con su grupo de trabajo. Entonces, eso significa que si esta semana ustedes van a tener la idea ya de su proyecto, de su tema, van a tener que hacer una revisión de la literatura, van a tener que familiarizarse con el problema. Obviamente, si es un problema que ustedes quieren investigar, puede ser que sea algo con lo que ustedes estén más familiarizados, pero siempre tenemos que hacer una revisión de la literatura porque ese es el paso previo que hacemos antes de plantear el problema. Siempre tenemos la idea, leemos más al respecto para que cuando nosotros escribamos y redactemos nuestro planteamiento, este sea claro y tengamos bien delimitado qué es lo que queremos investigar. Vamos a ver ahora qué es lo que vamos a abarcar en esta tutoría. En esta tutoría vamos a estar hablando primero sobre los criterios o las reglas para el planteamiento del problema. También vamos a hablar sobre los elementos que debemos incluir cuando hacemos el planteamiento del problema en nuestra investigación. Recuerden que las investigaciones que vamos a hacer son con un enfoque cuantitativo. Entonces, todo lo que veamos sobre el planteamiento del problema, aunque no lo diga, pero sí es con un enfoque cuantitativo, ¿verdad? Todo lo que hablemos. Vamos a ver cómo hacer la redacción del planteamiento del problema para que ésta sea clara y precisa. Y lo que vamos a ver en esta parte son algunas recomendaciones de qué debe incluir nuestro planteamiento del problema y qué aspectos específicos debemos de tener en cuenta. También vamos a ver algunos ejemplos de planteamientos del problema de algunas investigaciones. Vamos a analizarlo. Vamos a analizar esa situación problemática para ver si es clara para el lector. Vamos a hacer algunos ejercicios. Y por último, un pequeño espacio de discusión de unos minutos para hablar algunas indicaciones que quiero darles para esta semana, para que tengan en cuenta a la hora de elegir su idea de su proyecto de investigación y también para una actividad que haremos el día sábado. Y eso será lo que veremos en esta tutoría. Esos son todos los contenidos. Vamos a iniciar entonces con los criterios o las reglas que debemos seguir para iniciar el planteamiento del problema. El primer criterio dice que el problema debe expresar relación entre 2 o más variables. ¿Por qué esto debe ser así? Cuando hacemos nuestro planteamiento del problema. Veamos, Carla, ¿qué piensa? ¿Por qué nuestro problema debe expresar relación entre 2 o más variables? Veamos, Sofía. Porque eso nos va a ayudar a comparar resultados y saber cuál respuesta es la idónea, porque imagínense que estamos estudiando, por ejemplo, la pobreza, pero la pobreza puede tener diferentes razones, el porqué de la pobreza. Entonces necesitamos por lo menos poner 2 variables. Muy bien. Recordemos que como estamos en un enfoque cuantitativo, ¿qué siempre estamos pensando?
Lo que necesitamos es mostrar una relación estadística entre dos variables. Por eso es que necesitamos establecer las dos variables porque estamos bajo un enfoque cuantitativo. Entonces, como necesitamos mostrar esa relación, necesitamos dos variables por las cuales vamos a mostrar dicha relación. Excelente, muy buena respuesta. Entonces, como estamos en un enfoque cuantitativo, nosotros queremos datos, deseamos cuantificar, deseamos medir el fenómeno. Y para poder medir el fenómeno con el enfoque cuantitativo, entonces tenemos que tener nuestras variables con las cuales vamos a medir este fenómeno. Y obviamente en el planteamiento del problema vamos a hablar sobre la relación que tienen esas variables, ya sean dos o más variables que nosotros tengamos. Ese es el primer criterio, porque estamos con un enfoque cuantitativo. El siguiente criterio, bueno, vamos a ver un ejemplo, perdón. Vamos a ver, dice, el ejemplo... Hola. Buenas noches. Buenas noches. ¿Está presentando? Sí. Es que no veo nada. Ay, quizás es la señal como está. Bueno, aquí está lloviendo fuerte. No sé si alguien más tiene problemas. Yo puedo ver lo que está presentando, licenciada. Sí, quizás es la señal. Tal vez si espera un ratito. Si no me avisa y lo vuelvo a compartir, tal vez de esa forma se le arregla. Buenas noches, Vladimir. Mucho gusto. Voy a salir y voy a volver a entrarle. Va, está bien. No hay problema. Muy bien. El ejemplo dice la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Aquí tenemos dos variables. Una variable es la personalidad y la otra variable son las enfermedades cardiovasculares. Cuando nosotros vamos a plantear nuestro problema, tenemos que tener clara la relación de nuestras variables. Así que ustedes ahora que van a pensar en una idea para investigar, deben de tener esto en mente, que ustedes deben de pensar en qué variables van a incluir en su investigación, porque esas son las variables que ustedes van a relacionar y les van a poder permitir medir el fenómeno que ustedes decidan investigar. El segundo criterio dice que el problema se debe plantear en forma de pregunta clara y sin ambigüedades. ¿Qué significa esto? Veamos. Lisbeth. Hola, buenas noches. Está iniciando la tutoría porque ingresé tarde, discúlpenme. Ok, no hay problema. Vamos a ver. Le va a ayudar Alexander. ¿A qué se refiere con que el problema lo debemos plantear en forma de pregunta que sea clara y sin ambigüedades? Sí, buenas noches a todos. Yo pienso que el problema se debe plantear de esa manera, ya que eso nos va a ayudar a conseguir el objetivo de nuestra investigación, ya que nosotros vamos a tener ahí un planteamiento bien estructurado y bien claro sobre lo que nosotros pretendemos alcanzar con esa investigación. Entonces va a ser de fácil comprensión y vamos a tener ahí como esa guía que nosotros vamos a llevar sobre nuestra investigación que pretendemos realizar. Muy bien. Es una guía, ¿verdad?, que nos va a ayudar en la investigación. Esta parte, recuerden que cuando nosotros realizamos el planteamiento del problema, siempre incluimos las preguntas de investigación. Entonces,
cuando nosotros planteamos las preguntas de investigación, estas tienen que ser claras, específicas, bien delimitadas, no tienen que ser ambiguas, porque las preguntas de investigación que se incluyen en el planteamiento del problema son las que van a guiar, como decía Alexander, guían nuestra investigación. Por eso es importante que sean claras y que no tengan ambigüedades. En el ejemplo anterior vimos una relación entre variables, decía la relación entre la personalidad y las enfermedades cardiovasculares. Un ejemplo de una pregunta de investigación que relaciona estas variables sería: ¿existe una correlación entre la personalidad y la arteriopatía coronaria? Entonces aquí está relacionando dos variables. Esta pregunta es un poco general, ya vamos a ver ejemplos de cómo redactar nuestras preguntas que estén bien acotadas y que sean específicas. Entonces, ese es el segundo criterio que debemos tomar en cuenta. El tercer criterio dice que el problema que vamos a estudiar debe ser medible en la realidad objetiva. Esto quiere decir que cuando nosotros vamos a hacer nuestro planteamiento del problema, el problema que hayamos elegido, debemos de poder cuantificarlo, obtener datos numéricos de nuestras variables. Eso es muy importante a la hora de trabajar en investigaciones con estos enfoques. Entonces, al ver estos tres criterios, vamos a tomarlos en cuenta a la hora de hacer nuestro planteamiento del problema. Vamos ahora a hablar un poquito sobre los elementos que deben incluirse en el planteamiento del problema. Y aquí vamos a darnos cuenta sobre lo que vamos a incluir en nuestro primer avance y cómo lo vamos a presentar. Los elementos para plantear un problema fundamentalmente son estos 5. Las preguntas de investigación, los objetivos de investigación, la justificación de la investigación, la viabilidad de la investigación y la delimitación de la investigación. La viabilidad de la investigación la vamos a incluir en el reporte en la parte que le coloquemos de la delimitación de la investigación. Vamos a ir analizando cada uno de estos elementos y cómo podemos incluirlos en el informe que vamos a presentar. Vamos a comenzar con las preguntas de investigación. Normalmente, las preguntas de investigación las planteamos en términos de qué, por qué, cómo, para qué, cuáles son las causas. Pero algo que tenemos que tener en cuenta cuando nosotros planteamos nuestras preguntas de investigación es que estas no deben ser generales. Como dijimos, las preguntas van a dirigir nuestra investigación, entonces tienen que ser preguntas específicas, estar bien acotadas y no ser ambiguas. En este ejemplo, tenemos una pregunta de investigación. ¿Por qué dirían ustedes que es una pregunta demasiado general para ser una pregunta de investigación? Bueno, ahí tenemos una pregunta, pero ¿por qué pueden decir que es demasiado general para hacer una pregunta de investigación? La pregunta es ¿por qué algunos estudiantes obtienen malas calificaciones? Vamos a ver. ¿Qué nos dice Catherine? ¿Por qué diría usted que es una pregunta demasiado general para hacer una pregunta de investigación? Veamos quién le ayuda a Catherine.
Considero que esa pregunta... Ah, bueno, dele, perdón. Sí, Bueno, a ver, buenas noches. bueno, yo consideraría que este, que la pregunta es muy abierta, abarca muchos aspectos. Entonces considero que esta pregunta como que toma en cuenta como muchos factores o muchas variables en estudio. Entonces considero que las preguntas deben de ser específicas para poder llevar un buen registro de la información que se pretende, ya que el enfoque de la investigación también es de poder darle solución a la problemática. No podemos hacer una pregunta así tan general o tan abierta, porque es como que nos estuviéramos saltando varios aspectos que debe de llevar la investigación. Es lo que yo considero, que por eso no debe ir redactada de manera general, sino de una manera más específica para llevar un buen registro de la información. Muy bien, Eso sería. muchas gracias, Cristian. Vamos a ir a Jocelyn. A ver qué opina Jocelyn. Buenas noches. Buenas noches. Bueno, yo considero, como mencionaba la compañera, es una pregunta muy abierta, ya que no nos especifica, por ejemplo, una asignatura en específico donde los estudiantes obtienen malas calificaciones o un grupo de estudiantes de una sección. Entonces sería bastante difícil llevar a cabo la medición de los datos, porque es una pregunta abierta, no de un grupo en específico, de una muestra más pequeña. Muy bien, excelente. Vamos a ver esta pregunta. ¿Por qué dirían ustedes que es más conveniente que la pregunta se redacte de esta manera? ¿Qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentran? ¿Qué pueden observar en esa pregunta? Y ahí en esa pregunta hace referencia a un grupo en específico, porque como dicen los estudiantes de octavo grado, o sea, sería una forma más fácil de medir por qué razón o qué relación existe entre el rendimiento académico, porque es un grupo, ya nos da una muestra en específico a la que vamos a evaluar. Muy bien, ya nos va dirigiendo, ¿verdad? A una población en específico, entonces ya está más acotado. ¿Qué más pueden observar? Hola, Jody. También puedo observar de que hay un porqué. Se está enfocando al ambiente familiar. Ya es algo bien específico. Muy bien, ya hay una variable que estamos midiendo que es la calidad del ambiente familiar. Entonces, eso ya nos va dirigiendo más. Y también existe otra variable que es el rendimiento académico. Entonces, en esta pregunta específica ya estamos relacionando dos variables, el rendimiento académico y la calidad del ambiente familiar. Recordemos que cuando vamos a redactar nuestras preguntas de investigación, estas deben de ser específicas, relacionar, mostrar la relación de las variables que nosotros vamos a medir, porque eso va a orientar nuestra investigación. Vamos a ver otro ejemplo. ¿Qué les parece esa pregunta? ¿Cómo afecta el sol a la piel? ¿Sería una buena pregunta de investigación? Listo, pienso que no está delimitada la población. Ah, muy bien, Carla, no está muy delimitada, ¿verdad? Es bastante general. ¿Qué más? Sí, eso que es una pregunta abierta y podría tener muchas variables. Muy bien. Entonces no nos está dirigiendo específicamente a qué queremos investigar. Vamos a ver esta pregunta específica. Dice, ¿cómo afecta el tiempo de exposición de los rayos ultravioleta del sol a las personas que viven en la zona de tararara, según su tipo de piel? ¿Qué vemos en esta pregunta?
A ver, Lisbeth. Que ahí sí hay diferentes algo de estudio. Muy bien, Cristian. Acá hay una muestra ya definida. Ya existen relaciones entre variables. ¿Cuáles serían Es las una variables? pregunta. A ver, ¿la repite nuevamente? ¿Cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol a las personas que viven en la zona D, ahí no está especificado, la zona X, según su tipo de piel? Bueno, aquí entran en juego una variable que es la exposición al sol y considero que la siguiente variable, el tipo de piel de cada persona. Excelente, muy bien. Entonces tenemos el tiempo de exposición al sol, a los rayos ultravioletas y el tipo de piel. Entonces ya vemos una relación entre esas variables. Este tipo de preguntas son las que ustedes van a plantear cuando ya tengan clara la idea que van a investigar, su tema de investigación. Algunos requisitos que deben de cumplir las preguntas de investigación. El primer requisito es que no se conozcan las respuestas. ¿Por qué? Porque si la respuesta a esa pregunta que nosotros planteamos ya se conoce, entonces nuestra investigación pues no valdría la pena. No tiene sentido que nosotros planteemos una pregunta de investigación que ya se conozca la respuesta. Entonces el primer requisito es que no se conozca la respuesta. El segundo requisito es que pueda responderse a la pregunta con evidencia empírica, es decir, que con datos medibles, con datos numéricos, podamos obtener una respuesta a esa pregunta. El tercer requisito que debemos tener en cuenta es que responder la pregunta implique usar medios éticos, que la forma en que vayamos a realizar el estudio pues sea ético, ¿verdad? Para encontrar la respuesta a esa pregunta. El cuarto requisito es que las preguntas sean claras. Como vimos en los ejemplos anteriores, deben ser claras, específicas y no deben de ser ambiguas. Y por último, el quinto requisito es que el conocimiento que se obtenga sea sustancial. Esto quiere decir que aporte conocimiento a un campo de estudio. Vamos a seguir viendo, bueno, con esto ya hablamos sobre el primer elemento. El primer elemento son las preguntas de investigación. Más adelante que veamos cómo redactar el planteamiento del problema, vamos a ver en qué parte vamos a incluir las preguntas de investigación, pero esto es importante que tengan claro, sus preguntas deben ser específicas, así que ahora estos días que estén pensando en su investigación, también piensen en las variables que van a medir para el problema o el fenómeno que ustedes quieran medir y empiecen a pensar un poquito en las preguntas de investigación. El siguiente elemento son los objetivos. Los objetivos de la investigación se refieren a lo que nosotros pretendemos lograr, lo que queremos conseguir con nuestra investigación. Una recomendación a la hora de plantear los objetivos de nuestra investigación es que estos deben de ser realistas. Como investigadores, es cierto que podemos querer plantearnos algunos objetivos más ambiciosos, pero debemos de ser realistas con los recursos con los que contamos, con el tiempo que tenemos y si vamos a lograr alcanzar nuestros objetivos, porque a la hora de plantear nuestra investigación, pues pretendemos en las conclusiones hablar sobre el logro de nuestros objetivos. Entonces, es importante que seamos realistas cuando planteemos nuestros objetivos de investigación. Cuando nosotros normalmente planteamos nuestros objetivos, utilizamos verbos, ¿verdad? Como describir, determinar, analizar, relacionar, comparar, etc. En nuestra investigación vamos a plantear un objetivo general que englobe a nuestros objetivos específicos, pero también vamos a plantear objetivos específicos que se relacionen directamente con las preguntas de investigación que planteemos. Por ejemplo,
si en nuestra pregunta de investigación nosotros hemos planteado qué relación existe entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que se encuentra, debemos recordar que con el objetivo de la investigación vamos a buscar darle respuesta a esa pregunta. Así que nuestros objetivos están íntimamente relacionados con nuestras preguntas de investigación. ¿Cuál sería el objetivo de esta investigación? Si nos planteamos esta pregunta, pues el objetivo sería determinar si existe una relación entre el rendimiento académico de los estudiantes de octavo grado del centro escolar INSA y la calidad del ambiente familiar en el que vive. ¿Qué pueden ver ustedes con la pregunta de investigación y el objetivo de investigación? En ambas cosas, como en la pregunta, así como en el objetivo, están determinada la relación entre las dos variables. Lo que pregunta, valga la redundancia, la pregunta de investigación lo que plantea es lo que el objetivo va a buscar, entonces está relacionado. Excelente, muy buena respuesta. Y así es como ustedes lo van a hacer en su investigación, ¿verdad? Ustedes en su planteamiento del problema van a plantear sus preguntas de investigación y sus objetivos específicos deben estar relacionados con estas preguntas de investigación. Vamos a ver otro objetivo de la pregunta anterior. ¿Cómo afecta el tiempo de exposición a los rayos ultravioletas del sol a las personas que viven en la zona X según su tipo de piel? ¿Cómo quedaría redactado este objetivo de investigación? ¿Cómo lo redactarían? Veamos, Carla. A ver, Sofía, si le ayuda a su compañera. El objetivo de investigación podría quedar especificar o determinar el efecto que el tiempo de exposición a los rayos ultravioleta del sol afecta a las personas de X zona. Pienso, no sé si utilice mal el verbo ahí. Muy bien. Cuando elegimos verbos, obviamente ustedes cuando estén haciendo esto lo van a pensar muy bien, ¿verdad? Y van a tener, pero sí, debe tener relación. El único detalle que le podría mencionar es que dice demostrar el efecto. Entonces quizás por ahí nos estaríamos desviando un poquito, porque queremos saber cómo afecta. Podríamos decir que queremos demostrar que el tiempo de exposición a los rayos ultravioleta del sol afecta a las personas que viven en ciertas zonas según su tipo de piel. Cuando nosotros planteamos los objetivos de esto, de los objetivos de investigación, vamos a hablar más el día sábado y nos vamos a extender un poquito más. Vamos a ver algunas preguntas y qué verbos podemos utilizar, ¿verdad? Eso lo vamos a hablar el sábado. Pero sí es importante, quiero que les quede clara esta idea en esta tutoría, que cuando ustedes plantean sus preguntas de investigación, sus objetivos deben estar relacionados con ella, ¿verdad? No vayan a plantear algunas preguntas y que los objetivos no tengan nada que ver con sus preguntas, porque como dijo Josué, con los objetivos buscamos responder nuestras preguntas de investigación. Por eso deben estar relacionados. Muy bien, vamos a hablar sobre el siguiente elemento que debe incluir nuestra investigación, que es... Licenciada, Hola. yo tengo una pregunta. ¿Será que, porque podemos encontrar en internet, no esta base de datos, pero será que usted tiene alguna
base de datos de objetivos generales y sus correspondientes objetivos específicos, porque así como que es mucho más fácil para nosotros elegir ambos. Fíjese de que el material que tienen en plataforma habla un poco sobre esa parte. ¿Y será el primero o el segundo? Porque fíjense que el segundo material no lo pude descargar. Yo me aparece como un enlace, pero no abre nada. Ah, ok. Sí, es el segundo material y trae bastante información sobre la parte de objetivos. Se lo voy a compartir al grupo para que ahí lo puedan tener. Muchas gracias. Excelente. Muy bien, vamos con el siguiente elemento, que es la justificación de la investigación. En esta parte, cuando hablamos de justificar nuestra investigación, lo que tratamos es de exponer las razones o el para qué nuestro estudio o nuestra investigación debe efectuarse. La justificación de la investigación debe incluir algunos aspectos. Por ejemplo, debe incluir, podemos incluir de estos 5, podemos incluir algunos de estos aspectos: la conveniencia, la relevancia social, las implicaciones prácticas, el valor teórico o la utilidad metodológica. En el primer aspecto, que es la conveniencia, lo que debemos tener claro de cómo incluir este aspecto no es que vamos cuando nosotros estemos redactando nuestra justificación, vamos a contestarnos esta pregunta cuando se trata de conveniencia. ¿Para qué sirve la investigación? Esto no significa que vamos a escribir la pregunta de para qué sirve nuestra investigación y después vamos a redactarlo, los párrafos contestando esta pregunta. No, cuando nosotros estamos haciendo nuestra investigación, lo que significa es que mientras estamos redactando debe de quedar claro para qué sirve nuestra investigación. Y ahí vamos a estar incluyendo este primer aspecto, que es la conveniencia. El segundo aspecto es la relevancia social. Cuando nosotros estemos redactando nuestra justificación, podemos darle respuesta a esta pregunta: ¿quiénes se beneficiarán de los resultados de la investigación y de qué forma? Estas preguntas nosotros las tenemos en nuestra mente, ¿verdad? Y cuando estamos redactando, para incluir o hablar sobre la relevancia social, vamos a incluir quizás en algunos párrafos quiénes se van a beneficiar de los resultados de nuestra investigación y de qué forma se van a beneficiar de los resultados de nuestra investigación. El siguiente aspecto, que son las implicaciones prácticas. ¿Qué problema real ayudará a resolver nuestra investigación? Si contestamos esta pregunta, pues estaremos hablando sobre las implicaciones prácticas del problema que estamos investigando. El valor teórico. Nos preguntamos qué ideas y recomendaciones se pueden obtener de esta investigación para futuros estudios. ¿Qué teorías vamos a poder aportar quizás como resultado de toda esa investigación que vamos a llevar a cabo? Y por último, Hola, sí. ¿A qué se refiere con eso del valor teórico? ¿Será más explícitamente? El valor teórico recuerde que como nosotros vamos a hacer una investigación, vamos a tener supuestos del problema o la situación problemática que vamos a investigar. Nuestras hipótesis, a medida nosotros hagamos análisis de datos y pruebas, pueden convertirse en teorías. En nuestro marco teórico nosotros tenemos teorías. Nuestras hipótesis salen de un estudio previo de estas teorías que ya están comprobadas y pues nosotros tenemos esa hipótesis o ese supuesto. Nosotros queremos que de nuestra investigación salga nuevo conocimiento, es decir, que esta pueda aportar nuevas teorías. Por eso el valor teórico se refiere a eso, a estas, ¿qué va a aportar mi investigación en cuanto a teorías? Y estas se incluyen en las recomendaciones o las conclusiones de los resultados que nosotros hacemos en nuestra investigación, porque como nosotros hemos relacionado nuestras variables
y tenemos nuestras hipótesis que también relacionan nuestras variables y hemos hecho pruebas con datos estadísticos, entonces ahora podemos decir, entonces esta variable afecta a esta variable de esta manera, o yo hice esta prueba y me dio que existe cierto grado de correlación entre estas variables. Como mi investigación es algo nuevo, entonces esa es una teoría que no existía, que ahora pues yo estoy aportando gracias a mi estudio. Entonces a eso se refiere al valor teórico, y en la justificación podemos hablar un poco sobre eso. Como ya sabemos en el planteamiento, en la introducción del planteamiento, ya hemos hablado sobre la relación de nuestras variables. Entonces ahora en la justificación podemos hablar un poco sobre cómo esto puede aportar algo nuevo de conocimiento que va a ser el resultado de nuestra investigación. No sé si quedó claro ahí. Sí, gracias. Excelente. Vale. Y por último tenemos la utilidad metodológica. ¿Cómo contribuye esta investigación a la definición de un concepto, variables o relación de variables? Es decir, mi investigación va a ayudar a entender mejor un concepto, a establecer relaciones entre variables según las pruebas que yo haga. Estos aspectos los podemos, algunos de ellos, si queremos incluirlos todos en nuestra justificación, podemos incluirlos todos, si no elegimos algunos y justificamos nuestro estudio. Porque claro, dependerá del tipo de investigación que hagamos, los aspectos que vamos a incluir. Puede ser que nosotros no vayamos a generar nuevas teorías, puede ser que sí, ¿verdad? No sabemos el tema de investigación que ustedes quieran elegir, pero lo que quiero que tengan en cuenta es que cuando hagan la justificación, estas preguntas les puedan servir de guía a la hora de redactar la justificación para que la persona o el lector de su investigación pueda entender por qué razones su investigación es útil y su estudio tiene que efectuarse. Eso debe de quedar claro en esta parte. Hasta el momento, sobre lo que hemos hablado, ¿alguna duda? En la conveniencia, licenciada, es donde se responden las preguntas ¿por qué y para qué lo hago? Muy bien, exactamente. Es decir, ¿para qué va a servir mi investigación? Ok, gracias. Entonces, como les digo, cuando ustedes redacten la justificación, ¿verdad? No es que van a ir escribiendo estas preguntas, sino que en forma de párrafo que quede clara las respuestas a esas preguntas o a los elementos que ustedes decidan, a los aspectos que ustedes decidan incluir. Vamos a hablar sobre ahora la viabilidad de la investigación. Cuando hablamos de la viabilidad o la factibilidad del estudio, pues nos referimos a qué tan posible es llevarlo a cabo. Entonces, debemos tener en cuenta algunos aspectos, por ejemplo, el tiempo, los recursos financieros con los que contamos, los recursos humanos y los recursos materiales. Entonces, la viabilidad, pues se trata de eso, de qué tan factible es llevar a cabo este estudio, de por qué se puede llevar a cabo, se cuenta con este tiempo y estos recursos humanos, financieros y materiales. La viabilidad va incluida en la delimitación del problema, ¿verdad? Y hablamos más ampliamente acerca de esto. Y ese es el último elemento, la delimitación del problema de investigación. ¿Qué significa delimitar el problema de investigación? A ver, ¿quién no ha participado hoy? A ver, Vladimir, quiero ver si está. No, creo que tuvo problemas. Veamos entonces. Ana Marcela.
¿Le ayuda, Sofía? Considero que es marcar con claridad los límites de la investigación, perdón. Muy bien. Entonces ya vamos a especificar, ¿verdad? Establecer los límites, el espacio, el tiempo y la población. Por eso hacemos una delimitación espacial, una delimitación temporal y una delimitación de la población. En la delimitación espacial, pues ahí en esa parte vamos a hablar del área geográfica, ¿verdad? Donde se va a llevar a cabo nuestra investigación. En la delimitación temporal, pues el periodo de tiempo para realizar nuestra investigación. Y en la delimitación de nuestra población, pues básicamente es las unidades de estudio, ¿a quiénes vamos a investigar, de dónde vamos a sacar los datos, quiénes son, y debemos tenerlo bien claro. Y con esto terminamos con los elementos del planteamiento del problema. Ahora vamos a ver algunas sugerencias para la redacción del planteamiento del problema. ¿Cómo vamos a hacerlo? Bueno, cuando comenzamos a redactar el problema, debemos iniciar con una introducción para poner en contexto al lector sobre la situación problemática que nosotros vamos a investigar. Entonces, normalmente nosotros ponemos planteamiento del problema y empezamos a redactar. Lo que empezamos a redactar es una introducción porque ahí estamos hablando sobre la situación problemática. Quizás en el primer párrafo nos esforzamos por poner en contexto al lector sobre esta situación problemática. A la hora de redactar es importante que seamos claros para que el lector pueda comprender de qué se trata la investigación. ¿Qué podemos incluir en nuestra introducción? Bueno, podemos describir el problema para poner en contexto al lector. Debemos dejar clara la situación problemática. Debemos explicar el propósito del estudio. Y un ejemplo podría ser un párrafo o parte, incluir algo así como el propósito de este estudio o de esta investigación es describir o explorar o informar, analizar las variables, escribimos las variables en cierto lugar de estudio, en cierta población, etc. Entonces, primero hacemos una introducción donde ponemos en contexto al lector. Puede ser que nuestro planteamiento del problema o esta parte introductoria sea de una página, 2 páginas, bueno, dependiendo del problema o cuánto necesitemos explicar sobre la situación problemática. Pero sí, traten de ser claros, traten de ser específicos y después que hacemos esta introducción, pues en esta misma parte planteamos las preguntas de investigación, ¿verdad? Al final pueden plantear como último párrafo sus preguntas de investigación. Que la redacción lleve una línea lógica, esa es otra sugerencia, y que sea interesante pues leer lo que ustedes han redactado sobre la situación problemática. También, cuando nosotros redactamos el planteamiento del problema, pues vamos a hacer una delimitación del problema. Como ya hablamos, delimitamos el problema y lo incluimos, ¿verdad? Obviamente en otro apartado, normalmente le ponemos planteamiento del problema, después debemos incluir todo lo que hemos hablado. Cuando hacemos la delimitación del problema, le ponemos delimitación del problema y ahí hablamos específicamente de la delimitación temporal, espacial y de la delimitación de nuestra población. Entonces, en algunas investigaciones no los ponen separados, sino que se redacta todo junto, ¿verdad? El planteamiento del problema, la delimitación, objetivos y justificación como un primer capítulo o una primera parte.
pues en su caso se les van a dar las indicaciones de cómo van a presentar el informe, el reporte y cómo se les va a calificar y cómo deben de presentar cada una de las partes. Pero desde allá sabemos que debemos incluirlo. También tenemos que hacer una justificación en forma de párrafos, así como lo analizábamos anteriormente, contestando a las preguntas de los aspectos que queremos incluir. Y también planteamos nuestros objetivos específicos que se relacionan con nuestras preguntas de investigación. Entonces, esas partes son las que se les van a pedir para el primer avance que ustedes van a entregar. Vamos a ver un ejemplo. Vamos a ver si nos ayuda Sofía con la lectura. Ya. El fuego es una fuerza destructiva que anualmente causa miles de muertes en Taiwán, así como pérdidas materiales considerables. En todo el mundo, la gente espera que su casa y su centro de trabajo se mantenga siempre a salvo de los estragos que puede llegar a provocar un incendio. Desafortunadamente, casi cualquier edificio puede incendiarse, a menudo cuando menos se lo espera. Más del 90% de los edificios de Taiwán cuentan con estructuras de concreto reforzado, ya que este país se encuentra localizado en un cinturón sísmico y se debe asegurar la resistencia de las construcciones en los terremotos. En cuanto a los incendios y sus daños, se debe evaluar si las estructuras de concreto reforzado con que están hechas las edificaciones afectadas son lo suficientemente fuertes, es decir, si cuentan con una resistencia residual suficiente para soportar un temblor y proteger la vida y la propiedad de sus habitantes. Muchas gracias. Este es un párrafo de un planteamiento de un problema. ¿Qué pueden observar en él? ¿Logran ustedes comprender cuál es el problema? Yo pienso que no se logra apreciar porque no hay una relación entre lo que se habla al principio y con lo que va finalizando el planteamiento, porque empieza hablando del fuego y termina hablando de los sismos, entonces no hay una relación ahí entre las variables, podríamos decir. Muy bien, gracias. ¿Alguien más? ¿Qué piensa? Tal vez considero que esta parte podría ser introductoria, porque no está mostrando todo lo que lleva a un planteamiento. Considero que solamente está poniendo en contexto al lector de cómo, de qué es lo que sucede con el fuego, ¿no? Y con los incendios dentro de los edificios, y mencionando también un poco sobre la parte de los sismos, pero sí siento que es más como una introducción. Porque es que le falta mucho para hacer un planteamiento de problema así bien estructurado. Exactamente. Entonces, esta es una parte introductoria. Como les dije, solamente es un párrafo. La idea de este ejemplo es que ustedes vean cómo se puede hacer la introducción a un planteamiento del problema. Primero tratamos de poner en contexto al lector, porque el lector pues no sabe nada de la situación problemática. Entonces tratamos de poner en contexto al lector para que él pueda entender. Obviamente aquí faltan muchas partes, pero como introducción es un buen ejemplo. Algo que quiero que se fijen en esta parte introductoria de este planteamiento del problema es que son específicos. Por ejemplo, dice más del 90% de los edificios de Taiwán. ¿Qué implicó escribir o redactar esta parte? Revisar la literatura y conocer el dato, tener el dato específico. Entonces, hubo una investigación previa antes de meterse a hacer otra investigación. Exactamente. Por eso es que cuando nosotros vamos a realizar el planteamiento del problema, no es que solo, yo tengo la idea y empiezo a redactar, ¿verdad? Lo que se me ocurra. No, tenemos que hacer una revisión de la literatura, porque no queremos cometer el error que muchas veces se da en los planteamientos del problema. Yo he revisado muchos, que el error que más comúnmente cometemos es que decimos,
muchos. Y, por ejemplo, si estamos hablando del sistema educativo, muchos profesores. ¿Cómo sabemos que muchos profesores? ¿De dónde tenemos esa información? No podemos simplemente hacer afirmaciones y pues que no tengan una base o que no hayamos hecho una revisión de la literatura. O podemos decir, hace mucho tiempo. O sea, son frases que son demasiado generales y cuando estamos planteando nuestro problema, como ya hemos hecho una revisión de la literatura, queremos ser específicos y poner en contexto al lector, ¿verdad? Ser detallados a la hora de redactar. En este ejemplo, por ejemplo, dice, en cuanto a los incendios y daños, se debe evaluar las estructuras de concreto reforzado con que están hechas las edificaciones afectadas, si son lo suficientemente fuertes, y una de las variables que quieren estudiar es la resistencia residual. Entonces, aquí están hablando también de las variables que van a investigar. ¿Qué quieren investigar sobre esta variable? Si puede soportar un temblor. Entonces, en el planteamiento del problema vamos a hablar de las variables. Por eso tenemos que saber cuáles son y a tener una idea de cómo las vamos a medir. Este solo era un párrafo, ¿verdad? Como decía Josué, pues falta mucho para que sea un planteamiento del problema. Solo era para que ustedes tuvieran una idea de que debemos de poner en contexto al lector, porque eso es lo que trata de hacer al principio. Dice, el fuego es una fuerza destructiva que anualmente causa miles de muertes en Taiwán. Pues ya nos enfocamos en dónde va a ser la investigación, cuál es el problema que está ocurriendo, y dice que hay pérdidas materiales considerables, ¿verdad? Entonces, ya nos pone en contexto de qué se trata, solo con leer eso. Y eso es lo que espero cuando lean los planteamientos de problema que ustedes hagan, ¿verdad? Quizás yo no conozca sobre el problema que ustedes están investigando, pero cuando lea su planteamiento del problema, a mí me tiene que quedar claro pues de qué se trata, qué variables van a investigar, cómo lo van a hacer. Y que sus preguntas estén bien dirigidas hacia específicas y delimitadas para que dirijan bien su investigación. Vamos a hacer algunos ejercicios de lo que hemos estado hablando. Vamos a tratar de algunas preguntas de investigación, convertirlas en objetivos de investigación. Vamos a comenzar con esta pregunta de investigación. Vamos a escuchar a Cristian y él nos va a decir cómo redactaría el objetivo en base a esta pregunta. La pregunta dice, ¿el consumo suplementario de selenio reduce o no el crecimiento de tumores cancerígenos en los senos de mujeres de 25 a 35 años que son pacientes de los centros hospitalarios de X zona? ¿Cómo redactaría un objetivo de esta pregunta de investigación? A ver, ¿quién ayuda? Vamos a ver, Alexander. Sí, podríamos usar el verbo, digamos, determinar si el consumo suplementario de selenio reduce o no el crecimiento de los tumores cancerígenos en los senos de mujeres de 25 a 35 años, pacientes de los centros hospitalarios de, y ahí pues sería el espacio. Exactamente, ¿verdad? Podríamos redactarlo de esa forma.
Muy bien, entonces si se fijan, los objetivos se relacionan mucho con las preguntas de investigación. Permítanme un momento. Compañeros, aprovechando que la licenciada pues está ausente un ratito, fíjense que el compañero Alexander y yo, que tenemos nuestro grupo conformado solamente por nosotros dos, y si hay alguien que se quiera unir con nosotros, pues será bienvenido, solo nos lo hace saber en WhatsApp. Buenas noches. Muchas gracias. Muy bien, vamos a seguir con otra pregunta. Dice Ana, eso es spam, dice. Vamos a ver, dice, ¿cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado? Vamos a ver, Katherine, no sé si puede activar su micrófono o no. ¿Cómo quedaría el objetivo? Veamos, Lisbeth, si le ayuda. Sofía. Demostrar cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto reforzado. Muy bien, podría ser mostrar, exacto. También podría ser describir cómo afecta el fuego a las propiedades mecánicas residuales y el rendimiento estructural de las vigas de concreto. Si usamos demostrar, sería demostrar que el fuego afecta a las propiedades mecánicas. El fuego afecta a las propiedades mecánicas y al rendimiento estructural de las vigas de concreto. Muy bien, aquí tenemos una pregunta de investigación un poco general. ¿Por qué los niños ven tanta televisión? ¿Cómo podríamos redactar una pregunta más específica? Se me ocurre explicar las razones por las cuales los niños ven tanta televisión. Muy bien, ya estaríamos hablando de razones. En esa parte podríamos pensar en dos razones que quizás serían nuestras variables y relacionarlas entre sí para que la pregunta todavía sea un poco más específica y no abarcar, digamos, tantas razones, sino que la pregunta nos dirija un poco más. ¿Qué les parece esta pregunta? ¿Qué relación existe entre el tipo de control que ejercen los padres sobre sus hijos y el tiempo que estos dedican a la actividad de ver televisión en niños de 5 a 10 años que viven en la zona X? Ya tenemos dos variables, el tipo de control que ejercen los padres y el tiempo que los niños dedican a esta actividad. Entonces siempre buscamos ser bastante específicos y relacionar dos variables.
¿cómo nos podría quedar el objetivo que sale de esta pregunta? Ahí podríamos utilizar establecer la relación que existe entre el tipo de control que ejercen los padres sobre sus hijos y el tiempo que estos dedican a la actividad de ver televisión en niños de 5 a 10 años que viven en la zona D, etcétera. Excelente, muy buen objetivo. Y ahí está. Con esto que hemos visto en esta tutoría, espero que les sirva como una idea para que esta semana ustedes ya vayan pensando en su investigación, en el tema que van a investigar y que también vayan pensando en las variables. Ahora, lo último que dijimos iba a ser un espacio de discusión sobre el proyecto. Permítame. Muy bien. Primero, ¿tienen alguna pregunta sobre la investigación que van a realizar? Fecha de entrega del primer avance todavía no tengo, así que esa no. Pero no sé si tienen otra duda. En esta investigación tendríamos que llegar a, por ejemplo, vamos a investigar cierto problema, a ir a alguna institución o algo por el estilo. Pregunto porque en la materia del ciclo pasado no llegamos a eso, nos dijeron que no. Sí, se espera que podamos llegar hasta la parte de análisis de resultados, ¿verdad? Entonces, eso implicaría pues el diseño de los instrumentos y la recopilación de datos, porque por ser una investigación con enfoque cuantitativo, pues una de las partes más importantes es esa, ¿verdad? Porque queremos analizar datos, tener datos que analizar y sacar información a partir de nuestros datos. Esperemos que sí, que todo se dé bien y que logremos esa parte. Bueno, gracias. Bueno, algunas recomendaciones. Recuerden que son grupos de 3 integrantes. Entonces, no trabajen, bueno, de forma individual. Sé que quizás alguno va a tener un contratiempo, quizás no va a poder, pero mi recomendación es que trabajen en equipo porque eso les va a ayudar mucho a la hora de realizar su investigación. Recuerden que hacer un proyecto de investigación no es un trabajo fácil y pues no queremos que sea algo que solo lo hagamos por salir del compromiso, sino que queremos que esta materia y este proyecto nos vaya encaminando para cuando nosotros tengamos que realizar ya la tesis, ¿verdad? Entonces, que ustedes trabajen en su tesis y que esto pues les ayude a ver todo el proceso. Si ustedes, pues como matemáticos, ¿verdad? Se espera que su enfoque sea cuantitativo, ¿verdad? En su tesis y ahí demuestren todo su análisis estadístico. Entonces, trabajen en equipo, formen los equipos de 3 y el sábado vamos a hacer una actividad. El sábado nos vamos a separar, como les dije, por correo institucional. Quiero que me manden los equipos, quienes conforman su equipo y que esta semana piensen en el tema que van a investigar. Pónganse de acuerdo, piénsenlo. También quiero que piensen en las variables. Recuerden, su tema debe incluir variables porque hay alguna forma que queremos medir ese fenómeno. Entonces piensen en las variables, piensen cómo lo van a medir. Traten de pensar, tal vez no vamos a hacer bien una redacción de un planteamiento del problema, pero traten de pensar un poco en las preguntas de investigación, así como vimos ahora, y traten de pensar en el tipo de investigación que van a hacer. El día sábado vamos a hablar cómo los objetivos de investigación están relacionados con el tipo de investigación que hacemos. Es decir, si va a ser una investigación exploratoria, va a ser descriptiva, va a ser correlacional, va a ser explicativa, porque de eso también va a depender mucho cómo vamos a redactar nuestras hipótesis. Por ejemplo, si en nuestras preguntas de investigación nosotros establecemos la relación de 2 variables, pues estamos ante un tipo de investigación correlacional y cuando hagamos pruebas estadísticas,
pues las pruebas estadísticas van a estar enfocadas hacia establecer la relación entre esa variable, ¿verdad? Hay coeficientes estadísticos que nos permiten encontrar eso. Entonces, quiero que piensen en eso. Piensen en el tema, piensen en las preguntas, en los objetivos. No que lo tengan ya todo bien definido, pero por lo menos piensen, tengan ahí un machote y tengan presente el tipo de investigación, ¿verdad? Si va a ser, como les dice, exploratoria. Normalmente no son exploratorias porque las exploratorias son cuando son temas que son pocos investigados o no hay nada al respecto sobre eso, nosotros vamos y exploramos. No creo que ustedes elijan un tema así, pero bueno, dependerá. Si va a ser descriptiva, si va a ser correlacional, me gustaría que fueran correlacionales porque descriptivas nos quedamos básicamente en estadísticas descriptivas, ¿verdad? Y me gustaría que ustedes pues hicieran otras pruebas estadísticas y no solamente pues tablas y gráficos. Entonces vayan pensando ahí en relación entre variables. Y no les digo explicativas porque eso ya requiere quizás un trabajo extra, ¿verdad? Un poco más difícil. Pero esa sería mi sugerencia. Quiero que piensen en eso para el sábado porque el sábado nos vamos a separar en salas y voy a escuchar a cada grupo. Voy a escuchar lo que han pensado sobre su tema, voy a escuchar sus variables, cómo lo van a medir, qué han pensado sobre cómo van a orientar su investigación, sus preguntas, más o menos los objetivos que tengan y las ideas que tengan sobre el tema que van a investigar, para poder ayudarles para que ustedes vayan bien encaminados para el primer avance y solo tener 10, ¿verdad? Entonces quiero que hagan eso, piensen eso esta semana y me envían por correo institucional los integrantes y los temas. ¿Les parece? Sí, me parece. Muy bien, el objetivo es poder ayudarle, ¿verdad? Como les digo, no es que tengan algo bien estructurado, sino que ya tengan la idea para que ustedes, cuando ya lo redacten bien y ya entren en el primer avance, ya tengan como una preaprobación, ¿verdad? Yo les digo, sí, van por buen camino, sigan así, o les dé alguna sugerencia, ¿verdad? Y ustedes puedan reenfocarlo o ver qué cambiar y así cuando ya entreguen y redacten bien, pues ya no tengan ningún problema y tengan una buena nota. Vaya, nos vamos a quedar hasta aquí entonces y nos escuchamos el sábado. Ha sido un gusto estar con ustedes. Buenas Un gusto, noches, licenciada. gracias. Buenas Feliz noches. noche. Buenas noches a todos.